los conceptos que consideramos importantes porque tienen relación con muchos de los temas de la cursada, y porque son importantes principalmente en gestión logística, son importantes en lo que tiene que ver con supply chain management, y porque es necesario que los vayan incorporando también para la vida profesional, porque a veces hay eh, ciertas formas de comunicar que son uso y costumbre en determinados entornos profesionales, laborales, y es importante que ustedes se vayan familiarizando con todos estos conceptos, ¿no? Así que ahora vamos a empezar a compartir algunos que están dentro de los más importantes. Eh, Yo les quería sí, preguntar Mariela, si, no, de lo que fuimos viendo, si alguien tiene una consulta, bien, dale, les les damos quedó un algo espacio. pendiente, si les parece que vamos bien o alguien quedó algo que quiere que aclaremos, Consultas, ¿están por ahí? ¿No? ¿Todo bien? ¿no? Bueno, entonces vamos Bien, cualquier cosa, a nos interrumpen, usan el chat, como ustedes prefieran, y bueno, y vamos viendo las dudas que tengan, vamos dándole lugar, ¿no? Hoy la idea es eh, que esta clase nos sirva para que estemos organizados, ¿no? Creo que de esta forma que lo estamos planteando ya les queda bastante claro cómo va a ser la cursada, y justamente el objetivo era organizarnos, ¿no? Así que cualquier pregunta es bienvenida. Bueno, acá tenemos algunos de los conceptos que son interesantes y que son necesarios de comprender, ¿no? En el primer lugar estamos hablando de gestión, del término gestión. ¿Qué quiere decir el término gestión? Que se utiliza mucho, se utiliza en política también el término gestión, se utiliza mucho como para demostrar quién hace, quién es el responsable de logros, ¿no? Pero bueno, nosotros acá estamos muy apartados del uso del término en la política, y lo que reconocemos es que el término gestión tiene que ver con llevar adelante actividades conducentes hacia un objetivo determinado. Entonces, gestionar, ¿qué es gestionar? Es llevar adelante actividades que nos permiten llegar a un objetivo. ¿Está bien? Desarrollar actividades que nos permiten llegar a un objetivo. Eso es gestionar. Entonces, cuando uno está hablando de operaciones de comercio internacional, es fundamental que podamos garantizar una correcta gestión de esas operaciones de comercio internacional. Entonces, lo que decimos es, tenemos que garantizar poder llevar adelante todas las actividades que son conducentes a un determinado objetivo. Por ejemplo, que la mercadería llegue a destino en tiempo, que la mercadería eh, eh, sea embarcada en la fecha prevista, que los costos no se aparten de lo que presupuestamos. Todas esas son cuestiones que hacen a la gestión de esa operación de comercio internacional. Si nosotros no hacemos esas actividades permanentes de control, se nos va yendo de las manos la operación. Por ejemplo, fíjense una situación. La semana pasada tuve el caso de una empresa del rubro metalúrgico, en la cual la empresa hizo un pago al exterior de la mercadería. Mercadería que ya estaba en viaje, su proveedor se la había enviado, la empresa hizo un pago al exterior, una transferencia, que era lo que tenía el saldo pendiente que tenía la empresa argentina importadora, para justamente cancelar el pago de la operación. La cuestión que la mercadería, el pago se hizo, vamos a ponerlo en fechas, se hizo el día lunes de la semana 1, el día lunes de la semana 1. Y el buque llegaba el día lunes de la semana 2. ¿Está bien? Llegaba el buque ya a puerto de Buenos Aires con la mercadería. ¿Está bien? En la primera semana que estamos planteando, el lunes hizo el pago al exterior, la transferencia. El lunes siguiente era el arribo del buque a Buenos Aires. La cuestión es que transcurrió esa primera semana, la empresa había girado al exterior, había hecho el trámite bancario, presentó el trámite bancario para girar al exterior.
al lunes siguiente llega el buque con la mercadería. El día martes la empresa reclama los papeles al proveedor, reclama los documentos originales al proveedor, y el proveedor le dice que todavía no tenía acreditado el pago. Entonces, en esta empresa, día martes ya de la segunda semana, empiezan a revisar la situación. El martes no encuentran qué había pasado, porque de esto se enteraron ya tarde. El día miércoles surge que el banco había rechazado el pago. ¿Por qué? El banco de la empresa argentina, ¿no? ¿Por qué había rechazado el pago? Por una inconsistencia documental. Bueno, todos ustedes saben que hoy en día llevar adelante el pago al exterior es bastante complejo por una cantidad de normas que se van sucediendo y que van apareciendo todos los días, y además porque los bancos, dentro de esa complejidad, controlan con absoluto detalle todos los documentos, al punto de que donde encuentran la mínima duda, te rechazan la operación, te piden una ampliación de información, te piden la presentación de documentación de respaldo, etc. Entonces, en este caso habían rechazado el pago, y el pago se debió cargar de vuelta. Y el proveedor del exterior no liberaba los documentos hasta que el pago no se realice. La mercadería llegó, pero no te liberan los documentos para poder destinar. Entonces la empresa tuvo que el día miércoles volver a cargar el pago para que recién el día viernes o lunes de la otra semana tener la expectativa de que se le acredite al cliente, porque ese pago, donde se superaban los montos mínimos, pasa a control del Banco Central, por lo tanto no son inmediatos los pagos en Argentina. Ahora, ¿por qué estoy trayendo este tema vinculado con la cuestión de la gestión? Porque la empresa tardó más de una semana en enterarse que el pago había sido rechazado. ¿Y qué fue lo que pasó acá? Nadie siguió la gestión del pago. En la empresa se confiaron en que cargaron los documentos y le pasaron todo al banco, y se confiaron que ese pago iba a salir al exterior, cuando ni siquiera chequearon en su cuenta bancaria el hecho de que no le habían debitado el importe significativo que tenía que ver con ese giro al exterior. O sea, se olvidaron de la situación, transcurrió el tiempo, la mercadería llegó a Buenos Aires, quedó almacenada, y hubo que pagar días de almacenaje, se perdió el plazo del forzoso, justamente por una mala gestión. Eso fue una mala gestión de la empresa importadora. Más allá de la problemática de por qué el banco rechazó, si hubo un error documental, está el hecho de que no se siguió la operación. No hubo gestión. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo gestión? Vamos al concepto. Porque no se llevaron adelante las actividades que nos conducen al objetivo de que el pago salga en tiempo y forma, que el proveedor nos entregue en tiempo y forma los documentos. Bueno, el gerenciamiento de la cadena de abastecimiento en gran medida tiene que ver con esto, con garantizar una buena gestión operativa. Entonces, las empresas suelen tener extra costos y suelen bajar la calidad de servicio. Hoy Mariela les hablaba del nivel de servicio, y es algo que se mide en logística. Entonces lo que digo es, las empresas suelen tener extra costos, bajar el nivel de servicio, disminuir la calidad de la operación cuando hay falta de capacidad de gestión. En una empresa puede haber muchos profesionales trabajando en un área de comercio exterior, pero eso no siempre garantiza que haya una buena capacidad de gestión. ¿Por qué? Porque no interactúan favorablemente, porque no tienen sistemas informáticos que le den soporte, porque no se valen de herramientas que les simplifiquen el trabajo, porque no tienen un tablero de comando que les dispare alarmas, porque están muy saturados de trabajo y no tienen tiempo para controlar suficientemente las operaciones. Hay muchas cuestiones de la realidad que hacen que la gestión falle. Y muchas veces la gestión falla por todas estas cuestiones, por un cúmulo, no por una sola, sino por un conjunto de situaciones que tienen que ver básicamente con esto que les estoy comentando. Entonces, ¿cuál es la buena práctica que desde nuestra mirada vamos a sugerir? Asegurar
cierta capacidad de gestión para que las operaciones se lleven adelante favorablemente, principalmente en términos de tiempos, de costos y de calidad operativa, ¿no? Que son tres variables sensibles en la gestión de la logística y los servicios a nivel del comercio exterior. ¿Está bien? Tiempos, costos y calidad operativa. Bueno, en segundo lugar, nosotros estamos incorporando ahí lo que tiene que ver con el concepto de reventa. Ay, es que te puedo decir algo Sí, ahí de lo Mariela, de. No, porque dale, dale. me llamó Sí, sí, algo a la memoria el tema de dale, la gestión, ¿no? Porque a dale. veces, desde el concepto en sí, lo comprendemos, digo, pero uno pregunta, ¿y cómo se puede llevar adelante una gestión, no? Porque decir, bueno, yo tengo que gestionar, ¿y qué implica gestionar, no? Y a veces tan simple como tener un control paso a paso, puede ser un seguimiento de las tareas que debo cumplir, un checklist de las cosas que voy haciendo, ¿no? Paso a paso, tema importante. Eh, quizás esto de la capacidad de gestión es algo también que hay personas que lo tienen incorporado y otros que lo tienen que desarrollar, ¿no? Pero esto de tener un flujograma, un seguimiento paso a paso donde uno pueda tildar y un control, es parte de esta capacidad que tenemos que aprender como profesionales, ¿no? De no dejar todo a criterio de que se hizo y después no corroboré. Por lo menos nosotros estábamos viendo, y mucho tuvimos que ver con este término de gestión cuando estábamos hablando allá por práctica operativa en el seguimiento del cobro de reintegros de las operaciones ¿no? de exportación, ¿no? Que Sí. hablábamos de que por ahí los reintegros no están operativos o que son difíciles de cobrar, y en realidad lo que decíamos nosotros es que requería ese seguimiento de la operación, recibía un control, un paso a paso. Entonces, esa capacidad, ¿cómo se logra? Siendo ordenado, ¿no? Estar atrás de esa operación, de ese control que tengo asignado, y no dejar todo librado a que terminó mi proceso y no tiene una continuidad, ¿no? Sino tener en claro de que el proceso que yo inicio continúa con otro, y de chequear que esa información y que ese proceso continuó. Nosotros vamos a ver más adelante también una herramienta que se llama tablero de comando, ¿no? Entonces, ahí también vemos esta conexión de que un proceso va atado con el otro y de que el reporte que uno le da a una área operativa en la organización, o las áreas funcionales que vamos a ver la clase que viene, cuáles son las áreas funcionales de una organización, tiene que ver con este seguimiento, esta capacidad de gestión que uno tiene que hacer del control. ¿Cómo se logra? Siendo ordenados, ¿no? Y teniendo este control, ya sea a través de un tablero de comando, o si no, de un simple chequeo, un checklist, un seguimiento, following en inglés, ¿no? De lo que es el paso a paso que uno tiene que controlar. Y no, como pasa en esta empresa que vos dijiste, Sergio, de dejar al azar, ¿no? A que mi proceso terminó, liberé la orden de pago al exterior, giré, supongo que el proceso continúa, ¿no? Sino de este chequeo, ¿no? Y la retroalimentación que es necesario que tenga, ¿no? En las operaciones. Tal cual. María, es muy importante esto que destacás, es muy importante. Y fíjense que lo que plantea Mariel es aplicar una herramienta, que es lo que estábamos hablando hoy más temprano también. Claro. Buscar una herramienta. ¿Y una herramienta qué es? Y una herramienta es un elemento que nos facilita resolver algo. Entonces, Mariel hablaba de un checklist. Y un checklist es importantísimo para esto, para ir tildando y ver si dimos todos los pasos que se deberían dar y si chequeamos todos los puntos que deberíamos haber chequeado para garantizar que la operación salga bien. Y fíjense ahí cómo puede pasar en una situación así donde hasta tal vez un profesional con mucha idoneidad y mucha experiencia puede llegar a tener más problemas operativos que alguien que tiene menos experiencia, menos idoneidad, pero se ordena. Porque, a ver, alguien con experiencia que está desordenado, tal vez se pudo olvidar de dar un paso, de hacer un chequeo, de evaluar algo, y tal vez dice, no necesito un checklist porque ya sé hacer esto.
Y en la dinámica del día a día, por ahí se te pasó por alto. Por eso sí, nos guiamos por el uso de alguna herramienta donde yo estoy obligado a hacer un punteo de los pasos que tuve que dar para ver si estoy seguro de todo, eso me ayuda a garantizar la operación, a gestionar mejor. Y me automatiza. No tengo que estar pensando en cada momento a ver de qué me estoy olvidando, sino que voy al checklist. Y en cada operación donde tengo un nuevo problema o me pasa algo, voy alimentando ese checklist para que esté más nutrido y que cubra prácticamente todo lo que me pueda pasar. Y es una herramienta. ¿Está bien? Es una herramienta más. Entonces yo digo, bueno, tengo una herramienta, hago este chequeo. Entonces, muchas empresas lo hacen. En muchos casos tiene que ver con, no hay un checklist único porque tiene que ver con la particularidad de la operatoria, de la empresa, si es IMPO, EXPO, de qué rubro es. Pero bueno, me parece importantísimo esto que comentás, Mariela, en cuanto a la gestión. Es importante esto. Y es central para nuestra materia porque proponemos esto, proponemos justamente utilizar herramientas para gestionar. Así que bueno, buenísimo. Nos metemos en el segundo punto, donde está el concepto de reventa. Y este concepto lo vamos a ver principalmente del lado del exportador. Lo vamos a pensar desde una empresa exportadora. Lo podemos ver desde una importadora también, pero nos queda más cómodo verlo desde una exportadora. Y tiene mucho que ver con los servicios. Siempre me gusta en estos casos poner la siguiente situación. Supongamos que una empresa está vendiendo solo en el mercado interno. Una empresa vende solamente en Argentina. Es una empresa argentina que vende en Argentina solamente. Esa empresa, y vamos a suponer que es productora, que fabrica una determinada mercadería, se abastece de insumos, los transforma, fabrica algo y lo vende, ¿no? Esa empresa argentina que vende un determinado producto, que fabrica solo en Argentina, se puede dar el lujo de vender solamente lo que fabrica. ¿Está bien? Y esto un poco entre comillas, de alguna manera, ¿no? Darse el lujo de vender solo lo que fabrica. ¿Qué significa esto de darse el lujo de vender solo lo que fabrica? Bueno, significa que la empresa vende su producto puesto en la puerta de su planta, o vende el producto y se lo entrega a su cliente que lo tiene a 2 kilómetros, o le vende el producto a algunos clientes del interior del país, donde la mercadería se la lleva a un expreso y el expreso se ocupa de llevarla a destino. Se desentiende prácticamente de otras cosas que no tengan que ver con poner su producto en la puerta de la fábrica, prácticamente en todos los casos. En algún caso vende 100% el producto que fabrica, en otros casos donde tiene que incluir algún trayecto de flete, vende 98% producto y 2%, 3%, 5% flete. Vende esencialmente su producto, se da ese lujo. Ahora supongamos que esta empresa, que originalmente vendía solo en Argentina, empieza a exportar o empieza a vincularse con un proyecto exportador. Entonces tiene que cotizar al exterior, pero para cotizar al exterior va a ser difícil que pueda ser exitoso en la exportación cotizando en términos export. Probablemente cotice en términos CFR, CIF, CIP, en algún término que implique por lo menos poner el producto físicamente en el exterior, ¿no? Entonces la empresa que vendía localmente y empieza a exportar, cuando empieza a exportar, deja de darse ese lujo de vender solamente lo que produce. ¿Por qué? Porque pasa a estar prácticamente obligada a vender junto con su producto una cantidad de servicios. Porque tiene que vender un flete, porque tiene que vender un seguro, porque tiene que vender el servicio del despachante de aduana, porque tiene que vender el servicio de un depósito fiscal. Y tal vez, cuando observa el valor de su producto, se encuentra que todos esos servicios que tiene que vender junto con su producto representan tranquilamente un 20, 25, un 30% del total que está facturando. Entonces, tal vez, cuando vende en el mercado interno, de la factura que hizo, un 97% es producto. Cuando vende un cliente del exterior, tal vez el 70% de la factura es el producto
Y el otro 30% son todos estos servicios que tuvo que vender junto con su producto, y que si no agregaba su producto, no podía vender su producto. O sea, estuvo prácticamente, o dicho de otra manera, estuvo en términos prácticos obligado a vender esos servicios para poder colocar su producto en el exterior. Por lo tanto, lo que observamos es que una de las características de la exportación, en este sentido, una de las características de la exportación, es que obliga a la empresa a vender junto con el producto servicios. Los productos pasan a ser algo que se venden junto con, los servicios pasan a ser algo que se vende junto con el producto que la empresa está exportando. Muy diferente a lo que pasa en el mercado interno. A ver, en el mercado interno no pasa esto, sí, también pasa, pero con un menor impacto. Si lo vemos en términos de costos, como lo estoy planteando hasta ahora. Pero en términos de costos no es raro que todos estos servicios representen tranquilamente un 30% del precio que se está facturando de un producto puesto. Ni siquiera les digo una condición DDP o una condición del producto entregado en destino. Simplemente bajo cláusulas tipo C, donde se agrega un seguro, un transporte. Porque de hecho hay muchos servicios que son de índole local, o sea, que son hasta el FOB, el despachante, el depósito fiscal, seguros, tienen que ver con registros, trámites previos a la exportación. Son todos servicios que tenemos que contratar y pagar para llegar a la condición FOB, la terminal portuaria, la carga en el transporte. Todo eso lo tenemos que asumir para el FOB. Simplemente para un FOB tenemos ahí una cantidad de servicios que agregamos, que en la venta local no tenemos. Por eso, la venta al exterior cambia las condiciones. Yo tal vez a un cliente local le puedo vender un pequeño lote de mercadería y le entrego 2 pallets de producto. ¿Por qué? Porque no tengo un costo fijo asociado a ese envío. Cuando tengo un cliente en el exterior, vender 2 pallets de producto en muchos rubros no es posible porque tal vez no llego a absorber los costos fijos que tengo por ese envío. ¿Y por qué tengo mucho costo fijo? Y porque hay una cantidad de servicios que intervienen y de operaciones que intervienen. Entonces, vuelvo al concepto de reventa. ¿Por qué el concepto de reventa? Porque cuando exporto, voy a tener que comprar servicios para venderlos en forma inmediata. ¿Qué es la reventa? La reventa es comprar con la intención de vender. Está bien, yo no compré para mí y vendí de casualidad. No, compré porque revendo, me dedico a revender. Si yo soy exportador, me empiezo a dedicar a revender fletes, seguros, servicios de despacho aduanero. Y uno puede decir, che, no, pero pará, no estoy revendiendo eso. En realidad, eso es un gasto que tuve y lo tuve que agregar. No, lo estoy revendiendo porque cuando uno observa que muchas veces queda fuera de mercado, porque el costo del flete fue alto, porque no contrató el mejor despachante de aduana o la mejor aseguradora, o no operó con el mejor depósito fiscal, y tuvo gastos que duplicaron lo que podría haber sido, ahí nos damos cuenta de que pierdo mercados porque ese costo no lo incorporé debidamente. Y a la vez, otra reflexión más. Si yo digo que el servicio del despachante o el servicio del depósito fiscal o el flete no lo estoy vendiendo, sino que es simplemente algo que se agrega, uno podría decir, che, y entonces la materia prima que compraste para fabricar, entonces tampoco la materia prima es algo que estás revendiendo vos. La materia prima entonces es simplemente algo que comprás y lo tenés que agregar, porque es prácticamente lo mismo. Son componentes que forman parte del costo total. Entonces, la propuesta de tomar estos servicios bajo el concepto de reventa es que entendamos que de acuerdo a cómo contratemos esos servicios, vamos a ganar o vamos a perder competitividad. Uno, en la exportación, está necesariamente revendiendo servicios. Y por eso lo incorporamos esto en este taller, porque tiene que ver con una cuestión central de la temática que abordamos. Uno acá podría decir, che, pero en la importación no, entonces la importación no es lo mismo. Sí, en la importación es lo mismo. En la importación también revendo servicios. ¿Por qué? Y porque fíjense lo siguiente, puedo poner el mismo ejemplo. Supongamos que yo soy comercializador. Compro a un fabricante en Argentina y vendo en Argentina.
Yo compro, voy a buscar la mercadería a lo de mi proveedor, o mi proveedor me la trae, y vendo en Argentina. Agregué servicios de fletes, de movimientos y demás, pero relativamente pocos. Ahora, vamos a lo siguiente. Yo que soy comercializador en Argentina, empiezo a importar. Cuando importo, empiezo a tener gastos propios del despacho de aduana, del depósito fiscal, de la terminal portuaria. Y esos costos son parte del costo que yo tengo cuando venda. Esta semana estuve hablando con un importador, un muchacho joven, que es licenciado en comercio internacional y que importa por su cuenta. Tiene una actividad propia donde él importa y él vende en el mercado local mercadería. Y me estaba contando de la primera operación, no hace tanto que está en el negocio, hace 4 años que está en el negocio, y me estaba contando sobre la primera operación. Entonces me dice, mira, en la primera operación que hice y en algunas otras que hice, tuve una cantidad de problemas, porque tuve que comprar cantidades chicas, porque recién estaba empezando, y al comprar cantidades chicas, tuve mucho costo fijo que me afectó en la operación. Entonces me costó bastante empezar a vender la mercadería, porque no llegaba a comprar un contenedor completo, y al no comprar un contenedor completo, pagaba el mínimo del despachante, el mínimo de la terminal portuaria, porque traía consolidados. Entonces, cuando hacía el costeo total y salía a vender en el mercado, mi forma de venta en el mercado tenía que ser directa al consumidor final. No me permitía tener un canal comercial. ¿Por qué no me permitía? Porque entraba tan alto en costo que no podía tener un canal comercial. Entonces tenía que vender directo, empecé vendiendo directo y eso me permitió crecer un poco hasta que gané volumen y empecé a vender de otra forma. Bueno, esto está clarísimo. ¿Qué es lo que le estaba pasando a él? ¿El problema era el costo de la mercadería que él compraba en el exterior? En ese momento no, porque el costo era bueno. ¿Cuál era el problema? El problema era el peso de todos los servicios que se vinculaban con esa operación, de contratar todos estos servicios. Desde el banco, aunque hagamos simplemente una transferencia bancaria, tenemos un costo, ni hablar si utilizamos una carta de crédito o algún otro medio de pago. El flete, el seguro, bueno, todo esto que estoy mencionando, sin ir a otros servicios que pueden participar, como una inspección de preembarque, como algún asesoramiento, como la intervención de algún abogado para que revise algún contrato. Bueno, hay una cantidad de servicios que ya los vamos a ir viendo. Lo Profe, concreto, sí, perdón. sí. Los tributos, por ejemplo, que por X motivo no se pudieron recuperar, ¿eso contaría como Sí. servicio? No, los dejo de lado porque me trato de centrar. Evidentemente son un costo, ¿no? Son un costo, pero Claro. en esta mirada nuestra los dejo un poco de lado porque no tienen que ver necesariamente con los servicios, ¿no? Y además, además hay otra cuestión más, ¿no? Como en general lo que más impacta es porcentual, depende del monto de la importación, ¿no? Entonces se adecúan al monto de la importación. A diferencia de los servicios, que muchas veces tienen un componente que no es porcentual, sino que es un fijo y que lo tengo que distribuir entre la cantidad de mercadería. Entonces juega distinto también, ¿no? Porque, fíjate, para poner algún ejemplo, tal vez si vos traes un contenedor completo, un full, pagás en un depósito fiscal $1.100 de gasto. Y si traes un consolidado de 2 pallets, pagás $750. Entonces, ahí tenemos el impacto que nos puede generar un servicio como es el depósito fiscal, donde no pudiste evitarlo, más trayendo un consolidado, ¿no? Entonces, ahí tuviste un desbalance. Si hubieras traído un contenedor completo, tienes un costo de 1.100. Con un consolidado tuviste 750. Y tal vez ese consolidado era chiquito, eran 2 pallets. Y ahí se nota el impacto fuerte. Y de tributo, bueno, si traje un contenedor, pagué tributo sobre el valor total, en un porcentaje, principalmente dado por el derecho de importación y por la tasa estadística y por todos los demás impuestos. Y si yo traje 2 pallets, pagué en la misma proporción, porque se me aplicó el porcentaje sobre una cantidad menor. Entonces no me generó tanto desbalance el tributo como sí algunos servicios. Por ejemplo, el depósito fiscal. ¿Se entiende esto? Pero además los separo, Noelia, porque estamos más enfocados en servicio, pero hay razones también para separarlo que van más allá del enfoque en servicio. Claro, sí, 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 se entendió perfecto. Sí, era más que nada para saber, porque también influyen los tributos, entonces, Sí, sí, para hacerse lógicamente. cuenta o no. Claro, claro.
Tal cual, tal cual. Pero ahí en la mirada de costo, ahí vamos a la mirada de costo. Entonces vos haces un costeo integral y ahí te van a aparecer. Sí, sí, tal cual. Dale, Pero gracias. un poco mi mirada acá era la mirada del concepto del servicio y de cómo juega el servicio, ¿no? Y de que interpretemos esto, de que interpretemos que estamos vendiendo el servicio ese. Entonces, por ahí, así como... Y esto tiene que ver con la gestión también, porque a veces en las empresas te encontrás con que tratan de ajustar lo máximo posible el abastecimiento de materia prima y el costo de la materia prima, porque saben que es algo que le incide, y después son poco cuidadosos en contratar el flete internacional. Por ejemplo, fíjense la siguiente mención. Supongamos, empresa exportadora. Empresa exportadora que exporta, supongamos, 3 contenedores mensuales, para poner algo. 3 contenedores mensuales, con regularidad. Vos le preguntás a la empresa, le preguntás, ¿quién se ocupa de contratar los fletes en la empresa? Porque por ahí hay una sola persona encargada de comercio exterior y vos decís, che, ¿quién se ocupa de contratar los fletes? Y la persona te dice, no, me ocupo yo de todo, pero en realidad, ¿sabes qué? Tenemos un despachante de aduana que la verdad es piola, se ocupa de todo, y le pido cotización al despachante, el despachante se ocupa, y él va coordinando los fletes, lo coordina el despachante de aduana, los fletes. Nos responde eso. Entonces por ahí decís, bueno, a ver, pará, esta es una empresa que exporta de 3 contenedores por mes. Supongamos que el valor de cada flete de esos contenedores de $5.000 por cada contenedor, o sea, $15.000 mensuales de flete. Ante esa respuesta, donde dicen me lo contrata el despachante, lo contrato con el despachante, surgen varias preguntas para hacerse. La primera pregunta es, ¿el despachante de aduana qué es? ¿Es un agente de transporte? ¿Es una empresa que tiene una función amplia como despachante de aduana y además como transportista? Lo cual se podría debatir también si es lo más conveniente. ¿O es un despachante de aduana que tiene vínculos con algún transportista y se ocupa de contratar los fletes? Y la siguiente pregunta que hago a esto, ¿no nos estamos perdiendo el control y no nos estamos perdiendo la posibilidad de ajustar ese número? ¿De que le saque punta al lápiz el que me está cotizando? Porque generalmente, cuando yo tengo que pelear un costo, me tengo que ocupar de eso. Si es laxa mi relación con el proveedor, generalmente no tengo los mejores costos. Si tomo un intermediario, generalmente no tengo los mejores costos. Uno tal vez puede decir, no, pero el despachante me aporta en algún sentido. Bueno, yo en un caso así, como dueño de una empresa así, diría, che, ojo, basta del despachante, quiero 3 cotizaciones sobre estos fletes, quiero 3 cotizaciones. Y quiero reunirme ya con 3 alternativas más, donde quiero plantearle las operaciones de todo el año, para contratar los fletes de todo el año y ver cómo me acomodan los números de flete. Más allá de que hoy estamos hablando de una problemática mundial en la que estamos, ¿no?, con los costos de fletes, y le va diciendo, más aún todavía, ¿no? Con los fletes tan altos, más aún es importante esto de lo que estamos hablando. Entonces, lo que digo es, una empresa que se relajó en la contratación de fletes es una empresa que no está gestionando bien. No quiere decir que todo flete contratado a través de un despachante de aduana esté mal contratado, pero ojo con eso. Yo no sería de la preferencia de hacerlo de esa manera. Buscaría contratarlo distinto. Con un flujo mínimo de esa cantidad lo contrataría distinto el flete, sin duda, en forma bien directa. Pero, ¿por qué planteo esto? Porque cuando uno entiende que ese flete nos impacta tanto como la materia prima que estamos utilizando para fabricar, ahí entramos en consideración de lo que nos está jugando ese flete, que nos está comiendo, tal vez si lo contratamos mal, puntos porcentuales de utilidad, o que nos está dejando fuera de mercado, como pasa en muchos casos. Por eso, muchas veces, la empresa, bajo la consideración de que no tiene capacidad de gestión, y dice, che, no podemos hacer todo. Y mira, se lo pido al despachante porque no me puedo ocupar de todo. Somos una pyme que no tenemos gente para cada servicio que tenemos que contratar. Entonces, el despachante me resuelve, no puedo hacer todo. Bueno,
Cuando pasa eso, tal vez haya un problema de capacidad de gestión. ¿En cuántas empresas a uno le toca identificar que si pusieran un recurso humano más, si sumaran a una persona más al área de comercio exterior, sería mucho más lo que ahorran en base al control que puede llevar adelante esa persona y la optimización de costos, de lo que es la remuneración de ese recurso adicional que están teniendo? Dicho de otra manera, muchas empresas están asumiendo extra costos por tener recursos humanos tan limitados que no llegan a controlar exhaustivamente todo lo que se debería controlar y todo lo que se debería ajustar. Entonces, ahí hay temas que volvemos al primer concepto, hay temas de gestión. Por eso cuando entendemos que todos esos servicios son lo que estamos vendiendo, nos damos cuenta de que hay que ponerle gestión a eso. Y una cosa más, todo este concepto de reventa se los estuve enfocando hasta el momento en relación a costos, mirando costos solamente. Pero los costos no son lo único. También va el tema servicios ahí. Si yo vendo localmente, solo en Argentina, agrego poco servicio. Si yo vendo al exterior, como agrego más servicio, estoy más sujeto a que esos servicios incidan en la calidad de la operación que yo le estoy brindando a mi cliente. Yo tal vez fabriqué el producto de la mejor manera, cumplí con todos los tiempos de producción, lo puse en la puerta de mi planta en tiempo y forma, pero ¿qué pasó? Contraté un flete local que fue un desastre. Y el flete y el depósito fiscal me maltrataron la mercadería. Y cuando la mercadería se descargó en el depósito fiscal para después consolidarse y embarcarse, se maltrató en el depósito fiscal. O tuvieron problemas documentales, el despachante no manejó bien la operación y la mercadería tuvo que salir 2 semanas más tarde. Entonces yo terminé afectado, no necesariamente en costos, dejemos de lado los costos, no le cumplí a mi cliente. ¿Por qué? Porque yo internamente no funcioné bien, no, sino porque mi prestador de servicios no funcionó bien. Otra mirada, embarco mercadería por vía aérea, entrego mercadería por vía aérea, y el transportista, como las bodegas muchas veces están saturadas y tienen que ver qué carga suben y qué carga no al avión, dejó abajo mi carga y subió otra. Entonces yo estuve afectado porque el transportista prefirió darle lugar a otro exportador en vez de darme el lugar a mí. Y estas son cosas que pasan también, después lo vamos a ir hablando. Entonces, tengo que cuidar esas cuestiones porque afectan no solamente a mis costos, sino que afectan también al nivel de servicio que yo estoy brindando, a la calidad de mis operaciones. Así que bueno, tercer punto justo tenemos el nivel de servicios, que lo estábamos mencionando ahora. ¿Queda claro hasta acá lo que estamos hablando? ¿Se entiende lo que estuvimos diciendo sobre gestión, sobre reventa? ¿Preguntas, comentarios? Bastante claro, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, el punto 3, vinculado con nivel de servicios, es un punto también muy importante porque nosotros en logística vamos a medir el nivel de servicio. O sea, vamos a llevar adelante una medición del nivel de servicio. No solamente vamos a hablar conceptualmente, sino que vamos a hablar de algunas herramientas que nos permiten medirlo, que nos permiten vincularlo con un tablero de comando. Porque la logística es lo que en gran medida nos permite mostrar nuestro servicio ante el cliente. Piensen que la logística, si volvemos a una cuestión de marketing, piensen que la logística tiene vínculo con una de las famosas P del marketing, que tiene que ver con la plaza, ¿está bien? O sea, con los eslabones comerciales que nos permiten hacer llegar el producto al destinatario. Y esa P del marketing es una variable que tiene relación directa con el destinatario de la mercadería, con el consumidor, con el usuario. Entonces,
es un punto donde se mide el servicio. Se mide el servicio. Yo puedo estar entregando mercadería embalada en un pallet donde tal vez la presentación del producto no es la más adecuada. Hace muchos años me tocó empezar a trabajar con una empresa exportadora de bulones, de bulones. Bulones principalmente para el sector automotriz, para el mercado de reposición. Y en ese momento ellos entregaban sus productos en grandes bolsones, porque los bulones estos se entregan a granel, ¿no? Se entregan a granel en grandes bolsones. Y ese bolsón se ponía arriba de un pallet. Pero ¿qué pasaba cuando llenaban los bolsones de bulones, de tornillos, ¿no? Los bolsones se iban panseando. Entonces los completaban arriba de un pallet, su circunferencia más o menos correspondía con el pallet, pero cuando se embarcaban y cuando eran manipulados por los autoelevadores y en los movimientos, en los golpes, en la bajada, esos bolsones se iban panseando. Y al pansearse y exceder la medida de los pallets, en cualquier movimiento, un roce de las uñas del autoelevador hacían que se perforara la bolsa, se cayeran los tornillos, se rompieran, se perdiera la mercadería, también como comentaban recién en el chat. Era claramente un problema que, a ver, vayamos a un tema Incoterms. Eso es responsabilidad del exportador, del vendedor de la mercadería. El embalaje es responsabilidad del exportador, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta empresa? Esta empresa, al detectar ese problema, se dieron cuenta que tenían que, bueno, con cajones de madera, entonces, hacerle un cajón de madera para que el bolsón tenga una contención. Entonces, en vez de exportar en un pallet, exportar en un cajón. Justo el día que me toca a mí visitarlos, ¿está bien? Visitarlos, sí. Ahí veo los comentarios en el chat. Justo el día que me toca visitarlos para empezar a trabajar con ellos, yo empezaba haciendo un diagnóstico de la empresa. Y llegué y estaban preparando carga para la exportación. Bueno, entonces lo primero que hacen es me muestran y me dicen, mira, Sergio, te mostramos esto, justo estamos sacando una carga para la exportación, está bueno que justo viniste cuando estamos sacando. Fíjate que estamos solucionando un problema que teníamos, que ahora ya no nos pasa más, porque teníamos este problema de las bolsas. Y ahora ya no nos pasa más porque fíjate lo que estamos haciendo. Le estamos poniendo toda una jaula alrededor para que esto no pase. Cuando miro, lo que estaban haciendo era realmente un espanto lo que estaban haciendo. Era un espanto porque el pallet era un pallet usado. Entonces lo que me dicen es, no, usamos pallet usados nosotros porque la verdad son más económicos. Los tornillos son un producto que no es de tanto cuidado, no es un producto frágil. Los pallets estos son fuertes. Usamos pallet usados. El pallet tenía una pinta horrible ya. Y además, el cajón lo armaban ellos, in situ lo armaban, o sea, ponían la bolsa, la llenaban de tornillos y le iban armando el cajón. Entonces había 3 o 4 personas clavando desordenadamente, cruzando maderas para armar el cajón ahí en el lugar. Cajón que armaban con algunos pallets que iban desarmando también, que eran maderas usadas también. No se imaginan lo espantoso que quedaba esa carga. Y encima me lo estaban presentando como una evolución para ellos, ¿no? Como que ahora estaban protegiendo la carga de otra manera, iban a empezar a exportar mejor de esa forma. Bueno, el resultado fue que, más allá, digamos, de la brutalidad con la que se hizo, la carga llegó en buenas condiciones, pero el aspecto de los pallets fue muy malo, donde el cliente le llamó la atención en el primer embarque por la presentación, como dice Lucía justamente. El cliente le llamó la atención por la presentación y dijo, che, menos mal que esta carga la escondimos en el depósito y la pasamos a las estanterías rápido porque estaba impresentable. Bueno, la empresa de ahí fue evolucionando, es una empresa que exporta a varios mercados desde hace mucho tiempo.
pero estaba en su proceso de evolución en la exportación. Y esa fue una parte. Entonces, vuelvo al tema del servicio. Ahí había un mal nivel de servicio, primero porque estaba usando mucho recurso la empresa también, humano y de tiempo, para armar los cajones, porque la presentación era mala, porque desde la perspectiva del cliente ya se ponía en duda el contenido, porque al ser tan malo el embalaje, cualquiera te pone en duda el contenido. Y bueno, tiene que ver con una pésima organización de la logística de exportación en este caso. Pero bueno, miradas en cuanto al nivel de servicios, hay muchas. Lo podemos ver en los transportes, lo podemos ver en distintas situaciones. Y acá es válido también lo que comentaba Mariela hace un momento. Tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que tener un checklist para ir verificando no solamente lo que hacemos nosotros en la empresa, sino que lo que hacen los prestadores de servicio. Porque acá es doble el tema. Yo brindo servicio como empresa y los prestadores de servicios que contrato brindan servicios también. Fíjense que este concepto de servicios es muy amplio. Por ejemplo, si yo recibí una orden de compra de mi cliente y mi cliente me pregunta cuándo le voy a entregar la mercadería, y yo tardo 2 semanas en confirmarle cuándo le voy a entregar, qué día le voy a entregar la mercadería, yo estoy dando un mal nivel de servicio como empresa. Y es un mal nivel de servicio logístico. Porque acá uno podría decir, che, pero eso tiene que ver con la logística. Eso no tiene que ver con la logística. Tiene que ver con que, a ver, sos desordenado, no tenés una programación de la producción. Tiene que ver con la logística, pero claramente tiene que ver con la logística. Y por ahí no es un problema del área de comercio exterior, por ahí es un problema del área de producción, donde no son organizados, no te saben informar, y vos no podés comprometer una fecha de entrega. Pero para el cliente es un problemón esto de no poder. Entonces vos tenés ahí un mal nivel de servicio porque no tenés la capacidad de comunicar de acuerdo a lo que es la expectativa del cliente. Hoy en día, en las operaciones comerciales, por decirlo en un término amplio, se habla cada vez más del valor de la experiencia del cliente, en su situación de compra. Y a ver, me detengo un momento, y no la quiero hacer tan larga, pero todos estos temas dan para mucho. La verdad que pensaba avanzar un poco más y me estoy quedando medio corto. Pero hay algo sobre lo cual tenemos que reflexionar y me detengo acá un momento para una reflexión. Seguramente ustedes en marketing habrán, en las distintas asignaturas de marketing que tuvieron, habrán hablado del B2B y del B2C, por ejemplo, ¿no? Como otras terminologías que en este sentido podríamos utilizar, ¿no? Cuando uno habla de B2B, perdón, vamos a empezar al revés, por el B2C, si uno habla de B2C, está hablando de venderle al consumidor. ¿Está bien? Entonces yo puedo tener una actividad B2C donde yo, empresa, le vendo directamente al consumidor final. O podemos hablar del B2B. El B2B es una operatoria en la cual se vende de negocio a negocio, de business to business, empresa a empresa. Cuando uno enfoca las operaciones, es muy distinto evaluar, analizar, tomar decisiones en un B2C que en un B2B. Es muy distinto. ¿Y por qué comento esto? Porque en la mayor parte de las actividades en las que ustedes se van a insertar como profesionales en comercio exterior, les va a tocar interactuar en operaciones B2B, Entonces ustedes van a exportar un producto y tal vez exportan un producto, no sé, un mouse para computadoras o exportan vasos. Y en el desarrollo del negocio, ustedes van a tener que generar una buena experiencia de compra en su cliente, que es la empresa que les está comprando. Tenemos que satisfacer necesidades de un cliente empresa.
Y esto nos va a pasar en la mayoría de las operaciones. Si uno toma los egresados de nuestra carrera y evalúa su inserción laboral, en la mayoría de los casos van a estar vinculados con lo que son operaciones B2B, en la mayoría de los casos. Incluso si trabajan, por ejemplo, en la función pública promoviendo exportaciones, porque van a promover empresas que mayormente van a vender de esa forma, si trabajan en la aduana, porque van a revisar operaciones que tienen que ver con esa forma de operar en la mayoría de los casos, si trabajan en una entidad bancaria, porque los trámites que les van a pasar por las manos van a tener que ver con ese tipo de operaciones. Bueno, y obviamente, y principalmente, si trabajan en empresas importadoras y exportadoras, se van a encontrar con que principalmente van a trabajar en operaciones que son B2B. Entonces, cuando uno habla del nivel de servicio y de la experiencia del cliente, nuestro cliente, si nos ponemos en lugar de exportadores, va a ser el importador que generalmente no va a ser consumidor o usuario final. Si yo vendo materia prima, sí va a ser usuario, pero va a ser B2B igualmente la operación, porque le estoy vendiendo a una empresa. Yo cuando vendo el mouse, tal vez tengo que lograr un envase que sea atractivo para la puesta en góndola del producto. Por lo tanto, voy a pensar en el B2C. Pero mi negocio va a estar vinculado al B2B. Alguien me puede decir, sí, pero yo también puedo tener una empresa en destino y puedo vender yo mismo en destino. Sí, claramente, y me toca trabajar con empresas que hacen eso. Yo ahí sí estoy pensando en el consumidor, porque mi cliente, empresa en el exterior, soy yo mismo, es mi razón social y mi estructura en el exterior. O sea, le podemos buscar muchas vueltas, pero vamos a concluir que la mayor parte de las operaciones va a ser B2B. Por lo tanto, tengo que pensar en la experiencia de compra de un cliente empresa. Entonces, un cliente empresa va a valorar que lo tenga informado sobre cuándo le voy a entregar la mercadería, que le envíe con anticipación los documentos de ese embarque si yo soy exportador y tengo que atenderlo a él. Y esto es una cuestión logística, porque tal vez en base a los documentos él va contratando sus servicios, él va afectando financieramente recursos para pagar los tributos de aduana, él va, el cliente, empresa, va contratando el transporte, si es que le corresponde contratar un tramo de transporte, va administrando su nivel de inventario, su stock. Entonces fíjense cómo simplemente la información, simplemente mantener informado al cliente, es parte del servicio que estamos brindando. Y ni hablar de lo que tiene que ver con el servicio de fletes, con el aseguramiento de la carga, con un despacho aduanero que opere en forma, en tiempos cortos, bueno, en fin. Pero el servicio lo vamos a ir midiendo. Hay empresas que se esfuerzan en esto y van midiendo el servicio. Por ejemplo, una medición que podríamos hacer en logística para la exportación es decir, bueno, de los últimos, y esto es algo que uno, en la evaluación de una empresa, al momento de diagnosticar situaciones, es algo que habitualmente pregunta. Uno puede decir, bueno, de los últimos 20 embarques que tuviste, ¿cuántos lograste embarcar de acuerdo a la fecha comprometida con tu cliente? Bueno, logré embarcar, de los últimos 20, logré embarcar 18. Bueno, tuviste un 90% de cumplimiento. ¿Está bien? O sea, 18 en relación a 20 es un 90%, ¿no? Entonces, en cumplimiento de plazo de entrega tuviste un 90%. Bueno, ese es un indicador. Vamos a esforzarnos de acá para adelante para mejorar ese indicador y acercarlo un poco más al 100%. Siguiente pregunta. De los pedidos que tuviste, los últimos 20 pedidos que tuviste, ¿cuántos pudiste entregar completos con todo el mix de producto? Entonces por ahí decís, bueno, mira, de los 20, 15 entregué completos. Porque en los otros 5, y me faltaron 10 unidades de tal producto, en el otro me faltaron 5 unidades de tal producto, en el otro 10 cajas de tal producto, pero 15 los entregamos completos. Entonces, tu nivel de servicio en términos de entrega de lotes completos o de pedidos completos fue del 75%. Fueron 15 sobre 20. Y uno va midiendo. Medir sirve para
buscar mejoras. Si yo no mido, es muy difícil que pueda después buscar mejoras. Por eso, en logística, es muy común que todos estos indicadores se vayan midiendo. Si yo a una empresa le planteo, voy con la siguiente pregunta, y le digo a la empresa, ¿cómo están con el cumplimiento de los tiempos de entrega? ¿Cumplen ustedes los tiempos de entrega? Normalmente la respuesta es que sí. Y a veces la respuesta que sí, encubierta, es sí, normalmente cumplimos. Y el normalmente te encierra ahí una cantidad de situaciones que, bueno, a veces es difícil de explicar, ¿no? El normalmente. Pero cuando esa empresa que te dijo, sí, normalmente cumplimos los plazos de entregas, vos le decís, bueno, ¿y cuál es el indicador? ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento? Primero, probablemente no lo tengan, lo cual ya los pone en una situación de duda. Tal vez los tienen, pero no tienen fresco el dato, lo tienen que ir a buscar, lo cual también los deja en duda. Y si lo tienen monitoreado, es interesante para contrastar, para ver ese normalmente que dijeron, que tanto está impactando. Por eso, esto de medir el nivel de servicio va en línea con lo que veníamos hablando hasta el momento, en cuanto a que buscamos usar herramientas. Esas mediciones son herramientas que también voy incorporando en la gestión, y de las que después vamos a hablar, y de las cuales el libro de Bowersox, que es el libro que vamos a utilizar para la asignatura, como se los comentaba Mariela, tiene un capítulo que habla sobre justamente el nivel de servicio y donde se explican formas de medir el nivel de servicio que una empresa está ofreciendo. Así que eso es un punto muy importante sobre el cual después vamos a meternos. Bueno, y quiero completar el punto 4, este siguiente punto, que habla del marketing de servicios. El marketing de servicios es un concepto que acá también vamos a incorporar en este taller, porque, como lo dice el título del taller, es un taller de servicios, vamos a estar hablando permanentemente de servicios, y ustedes saben, como ya vieron en algunas materias referidas a esta temática, a comercialización, ustedes ya vieron que el marketing de servicios tiene particularidades. No es lo mismo comercializar servicios que comercializar un bien físico, por distintas razones, ¿no? Porque el servicio es un intangible y porque cuesta muchas veces poner de relieve el servicio que estamos ofreciendo, justamente por ser intangible. El servicio tampoco se puede estoquear, se puede almacenar, por lo tanto también hace características diferentes que tiene el servicio al momento de comercializarlo. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que en las operaciones de comercio internacional, principalmente pensando en la exportación, como hay servicios de por medio que yo estoy vendiendo con mi producto, yo voy a tener que emplear un marketing de servicio para que ese servicio sea valorado. Entonces, cuando yo brindo un buen nivel de servicio, tengo que ver si ese buen nivel de servicio es lo que el cliente está valorando, porque muchas veces me puede tocar tomar decisiones. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Pensemos en que yo tengo una flota propia de camiones. O sea, soy una empresa exportadora. Exporto a Uruguay. Tengo una flota propia de camiones y le vendo a 20 clientes en Uruguay, porque tengo el mercado atomizado, y entrego con mis camiones. Y como yo coordino las entregas para completar camión, hago entregas cada 3 semanas. Cada 3 semanas viajo a Uruguay. Hago entregas y le entrego a los distintos clientes. Voy con mi camión, entrego y le entrego a los distintos clientes. Entonces yo tal vez en un momento digo, bueno, a ver, estos clientes, si yo le entrego cada 3 semanas, cuando me compran me tienen que comprar un cierto stock para aguantar esas 3 semanas en las que yo les doy el reabastecimiento de mercadería. Entonces, si yo tal vez pienso y digo, che, y si en vez de hacer viajes cada 3 semanas, hago viajes todas las semanas para entregarle a mis clientes, ¿qué va a pasar? Y tal vez lo que pasa es que en algún momento voy con el camión no completo, voy con el camión por la mitad, por ejemplo, porque no llegué a juntar tantos pedidos. Pero ¿qué pasa como ventaja? Le entrego más rápido.
y los clientes aumentan la satisfacción porque les entrego más rápido. Entonces yo ahí estoy, si pienso hacer esto, estoy trabajando en cuanto a servicios, y lo que voy a pensar es en cuánto van a valorar mis clientes que yo los visite todas las semanas y les entregue todas las semanas mercadería. Entonces, lo que van a valorar mis clientes, esa entrega rápida y esa mayor frecuencia de visitas, lo que lo van a valorar esto, ¿me compensa con el costo que tengo de ir con el camión, en algunos casos, sin completar? Porque recuerden que un camión sin completar es más costo fijo que incide sobre el valor de esa mercadería. Entonces, yo ahí tengo que hacer un análisis, tengo que poner en la balanza estas cuestiones. Y si voy a poner en la balanza eso, yo estoy pensando ahí desde el marketing de servicios. ¿Por qué? Porque le voy a tener que vender ese servicio como un mayor nivel de atención, y voy a tener que destacar esto. Lo mismo que si decido empezar a utilizar un transporte de primera línea, lo voy a tener que destacar. Lo mismo que si hago envíos a través de courier y utilizo FedEx en vez de utilizar un courier de segunda o tercera línea que nadie lo conoce. Lo mismo si yo embalo los productos de mejor manera. Fíjense lo siguiente, en un momento, hace un par de años, estuve trabajando con una empresa fabricante de aberturas y estaba enfocado en un mercado de bajo precio. Entonces la empresa le ponía a las aberturas que entregaba algunos cartones de protección, y los cartones de protección eran cartones de color natural, cartón, marrones eran. Y en un momento se planteó el tema de darle relieve a la marca de la empresa, de las aberturas. Entonces lo que dicen es, che, en los cartones vamos a poner cartones impresos para que se vea la marca. Pero cuando hacen el cálculo de lo que les cuesta imprimir los cartones, dicen, no, che, no, pará, nos sale muy caro esto, imprimir los cartones, porque como peleamos por precio, cualquier incidencia en los costos nos impacta y nos saca del enfoque en nuestro segmento de precio. Entonces no le ponemos la marca, seguimos con cartoncitos de esta manera. Y ahí hay una cuestión que va por el lado del marketing. Era algo que tenía que ver con el embalaje del producto para la exportación, donde estaban reformando el embalaje del producto para la exportación. Ese producto, con una protección de cartón marrón, evidentemente no resaltaba para nada, sino que al contrario, era una presentación muy rudimentaria del producto. Entonces, la decisión de mejorar esa protección e imprimirla y poner de relieve la marca tiene que ver también con la presentación del producto. Y es parte del servicio en términos de seguridad, de resguardo de la mercadería, de permitirle al cliente, cuando recibe esa mercadería, poder exhibirla en los puntos de venta de mejor manera. La cuestión del nivel de servicios con la logística permanentemente va a estar mezclada. Y hay una cantidad de puntos que tienen que ver con esto. Entonces, cuando nosotros estamos vendiendo todos estos servicios, tenemos que aplicar conceptos del marketing de servicios. Tenemos que valorar por qué les conviene a los clientes comprarnos a nosotros en términos del servicio que le estamos ofreciendo. Por ejemplo, entregar siempre en el plazo acordado, entregar lotes completos. Esto es servicio. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, destacar esto. Y es una cuestión importante. Una reflexión más sobre esto, y para ir terminando, porque hoy los vamos a alargar un ratito antes, por ser la primera clase. Una reflexión más. Muchas veces cuando una empresa exportadora argentina se quiere insertar en una cadena de valor de Europa, por ejemplo, y me refiero a insertar en una cadena de valor pensando en una empresa que vende algún componente que se termina de industrializar en Europa.
Entonces uno se mete en el medio de una cadena de valor. Entrega un semiterminado para que en Europa se termine. Por ejemplo, si yo vendiera autopartes a terminales automotrices. Si vendo autopartes a una terminal automotriz, esa terminal va a tomar la autoparte y va a terminar de fabricar el auto. Ahora, si yo como empresa argentina quiero insertarme en Europa, cuando me presento ante mi potencial cliente, tal vez le digo, y mira, te voy a embarcar desde Argentina, el tiempo de tránsito va a ser de 30 días para que llegue a puerto, y de ahí en más hay un tiempo de tránsito de 2 días terrestre para que llegue a tu planta. Yo te voy a embarcar sin inconvenientes, trabajo con el sector industrial, supongamos la industria automotriz, tengo clientes de la industria automotriz, soy cumplidor, tengo normas de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, probablemente ese comprador europeo no se decida a comprarme porque desconfíe de mi nivel de servicio. ¿Por qué? Porque yo estoy entregando desde una región muy distante, con tal vez riesgo de que no embarque en término o existe algún problema en el puerto por el cual no se embarque en término, con un tránsito internacional no directo, porque va a tocar otros puertos y tal vez tenga que transbordar para llegar al destino, con un tiempo total, que vamos a llamar lead time, y es un concepto del que vamos a hablar mucho, con un tiempo total largo, que hace que ese tiempo largo, cualquier desvío que se produzca, sea importante también. Entonces probablemente ese cliente potencial nos descarte porque no está dispuesto a asumir el riesgo de comprarnos a nosotros con un riesgo en el nivel de servicio que le estamos ofreciendo. Entonces tal vez yo en esa relación comercial yo tenga que salir a vender servicio. Y tal vez vender servicio, ¿qué implica? Tal vez vender servicio implica decirle, che, sí, yo fabrico en Argentina, pero no te voy a entregar de Argentina, porque yo voy a embarcar la mercadería, la voy a llevar a puerto de tu país, la voy a descargar del buque, la voy a tener almacenada en una zona franca que está en el puerto, y te voy a entregar desde esa zona franca utilizando el servicio de la empresa fulanito, que sé que ya es proveedor de ustedes. Por lo tanto, cuando me pones una orden de compra, yo te voy a estar entregando al día siguiente la mercadería en la puerta de tu planta. Entonces, ¿qué hice en ese caso? Frente a la primera opción, lo que hice yo fue agregar servicio. ¿Por qué? Porque estimé que no iba a asumir el riesgo ese cliente de comprarme a la distancia y con tanto tiempo de tránsito. Entonces yo decidí asumir una cantidad de servicios para ofrecerle a ese cliente europeo casi en los mismos términos que le puedo ofrecer mi competidor europeo. Entonces lo que hice fue agregar servicios para ir a vender, les diría, exagerando igualmente, ¿no? Más servicio que producto. Lo estoy exagerando porque evidentemente en el sector automotriz es muy importante el producto que yo estoy vendiendo, ¿no? Por los estándares de calidad, etc. Por la competitividad. Pero los servicios son fundamentales. En un sector que suele trabajar just in time. Entonces un just in time prometido a 10.000 kilómetros de distancia o más, evidentemente no es válido. Por lo tanto, los servicios y el marketing de servicios forma parte de esto. Tengo que saber también cerrar negocios en base al mix de servicios. El mix de servicios me permite ganar o perder negocios. Para esto, tengo que conocer la lógica y la valoración y, como decía hoy Mariela, el valor percibido, que lo vamos a medir también, por parte del cliente. Así que, bueno, con eso tiene que ver toda esta historia de los servicios vinculados al comercio exterior, ¿no? Va mucho más allá de contratar un flete, de contratar un seguro. Y de esto que estamos hablando, esto es gerenciamiento. Pensar en estos términos es gerenciar. Pensar en términos financieros, pensar en términos de estándares de calidad, pensar en términos de seguridad. En términos de seguridad, ya les vamos a hacer comentarios, pero hay empresas que no cumplen con la calidad esperada, porque tal vez no tienen evaluados a sus choferes, y no tienen estudios psicológicos hechos de sus choferes, y no tienen datos sobre el registro de reincidencias de sus choferes. Bueno, después les vamos a ir contando. Hay varias cuestiones que son interesantes, y hay varias cuestiones de tecnología
que hasta ahora no mencionamos mucho, como el blockchain, como la realidad aumentada, como el Internet de las cosas, que tienen relación directa con la logística actual y son temas en los que nos vamos a meter también. Conceptos de lo que se llama logística 4.0, en lo que nos vamos a meter también. Así que eso ya lo iremos viendo. Vamos hasta acá hoy, no sé si tienen preguntas. ¿Preguntas? No, profe, por mi parte no, estuvo todo muy claro. No, profe, nada más. ¿El Zoom es el mismo que el sábado? ¿El Zoom es el mismo link, Mariela? No, tenemos otro. No, no, Ok. no, es otro. Está en la página, está en la plataforma, está el otro link. Igual, para los que no agregué, que voy a agregar ahora, para el sábado van a poder ver el link. Pero si están incorporados en el aula, hay una unidad que se llama link, hay una pestaña que dice link de clase y ahí está, la de hoy y la del sábado. Bien, atentos con eso entonces, atentos porque por ahí Si es no, fácil equivocarse. sí, si no les paso un mensajito por el aula virtual y les paso el link del sábado. Pero son diferentes, y no nos dieron los mismos. Bien, bien. Por ahí, ¿sabes lo que podemos chequear después? Ah, bueno, no, pero por ahí no. Digo que el sábado de la tarde es raro que estén usando mucho Zoom, ¿no? Ah, claro. Por ahí, Sí, por ahí si probamos anda igual, pero no, mejor sigamos como estamos y... claro. Sí, no sé. Sí, ok. Bueno, gente, si no hay preguntas, entonces nos estamos viendo el sábado a las 13 y ahí seguiremos profundizando, completando esta diapositiva y avanzando con algunos temas más. Y a Gracias. las fichas subidas empiecen por la ficha 1, les diría. No, Mariela, sí, ficha 1, que vayan leyendo por Claro, pero ahora. ella dice si las unidades corresponden a las fichas. No, no, las fichas van no. aparte. La ficha Sí. 1 es un complemento de toda la unidad 1, así que la ficha 1 la pueden empezar a leer también. Exacto. A partir de toda esta situación de pandemia y virtualidad, el cuatrimestre se acortó un poquito. Entonces hay temas que tuvimos que ir comprimiendo y hay algunos que los dejamos un poco más destinados a que ustedes los vayan abordando desde la bibliografía. Por eso los temas que vamos a ir viendo no están necesariamente ajustados a la primer juego de fichas y demás. Con el correr de la cursada los vamos a ir empalmando todos los temas. Pero bueno, se va dando así. ¿Consultas? No, profe, ¿No? Bueno, todo claro. perfecto. Bueno, nos estamos viendo el sábado entonces. Sí. Bueno, gente, Genial, gracias. profe. Buenas Nos vemos el noches. sábado. Profe, nos vemos. Ah, Chao, hasta profe, luego. gracias.